querés usar solamente em, el pizarrón de la salsa. En un segundo que coordino esto porque me pensaba hacer antes y me había olvidado que teníamos reunión. Bueno, ahí ven la pantalla. Sí, profe. Sí, bueno, la idea es que ustedes se queden con el micrófono abierto, el chat yo lo puedo ver también por otro lado, pero la idea es que podamos, todo el trabajo práctico, el trabajo de laboratorio de hoy es acerca de la evaluación del estado ácido base de una persona, ¿sí? Tienen, ¿vieron el video? Sí. Bueno, el video, ¿qué pudieron ver? ¿Para qué se utiliza o qué pueden ir recordando acerca de cómo se realiza la evaluación de ese estado ácido base? A grandes títulos. Profe, perdón, ¿qué dijo? Se me cortó. ¿Qué pudieron ver del video que está colocado en la PEDCO acerca del laboratorio de hoy, del espacio base? A grandes rasgos, ¿qué pudieron encontrar que hay? Mm. Hola, ¿se escucha? Sí, Valentina. Yo vi un video en donde había, creo que era una profe que explicaba cómo lo hacía, que tenía, Ujú. bueno, las tiras reactivas, los tubos, una centrífuga, no sé si... No, ese no es el Ah, laboratorio. no, listo. Le sacaban sangre al paciente Bien, le sacaban sangre al paciente, entonces obtenían una muestra de sangre. ¿De dónde? Es sangre arterial. de la Bueno, radial. muestra de sangre arterial. Sangre arterial, le utilizaron la arteria radial. ¿Qué otra cosa más vieron? Se llama gasometría porque básicamente lo que se hace es Ujú. medir los gases en sangre para evaluar de esa forma el estado ácido base. Bien. Ahora, muy bien. Un poquito vamos a hacer así, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a tratar de verlo desde la técnica y después vamos a ir a la interpretación, ¿sí? Entonces, dijeron que el estado ácido base teníamos dijimos que era de una punción de sangre arterial y eso lo que se hacía era poder ir ver los gases en sangre, ¿sí? Todo esto, lo que dijeron parte para poder evaluar el estado ácido base del paciente, ¿sí? Que eso es parte de lo que dicen. ¿Qué parámetros tenía el laboratorio el estado ácido base del paciente que vieron del video? Profe, yo tuve una duda cuando aclaraba que era de sangre arterial. ¿Por qué Ujú. se usa específicamente la sangre arterial y no la sangre venosa, si esa va a ser la que después, posteriormente, va a estar carboxigenada y puede variar un poco más su estado de acidez o su estado de base? Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver si se puede homogeneizar, si puede ser de cualquiera de los dos la sangre.
Por ahora vamos a ver lo que vamos parte del video, y como ya digo siempre a la comisión, es que en base a cómo ustedes participan, en base a lo que ustedes responden y demás, yo voy complejizando más el tema, ¿sí? Si no, como que voy a solamente a los temas básicos que tienen que saber por lo menos de ahora del laboratorio, ¿sí? Ese estado ácido base, dijimos que es una muestra de sangre arterial que se coloca en una jeringa que tiene heparina, que la heparina es un anticoagulante, que evita que se coagule esa muestra de sangre y se procesa rápidamente. Dentro de todos estos, ¿qué parámetros es los resultados que te da? La presión de oxígeno, la de dióxido y el pH. Eh, Vamos a ver entonces, pH, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, ¿qué otra cosa más? Saturación de hemoglobina Ujú. y la FiO2. No, la FIO2 no. Esa está En el ya, video, es lo que vos preseteás. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa más? ¿Bicarbonato? Bien, Base bicarbonato. excretada. Eh, Bicarbonato. Entonces tiene pH, PO2, PCO2, saturación de hemoglobina y ion bicarbonato. ¿Algo más puede ser? Base excretada también aparecía. Bien. O exceso de base sería. Bien, todos estos parámetros lo que nos permite hacer es poder ir viendo un análisis del medio externo, principalmente del líquido extracelular, porque es una muestra de sangre lo que estamos tratando de obtener, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tratar de ir viendo en cada uno de los puntos es viendo por qué es importante saberlo y qué nos permite evaluarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan los valores normales de esto? DPH 735, 745. Bien, ¿sí? El de APO2, 80 a 100. bien. ¿Qué cosa? La arterial. Milímetros de mercurio. Bien. Ah, PCO2, 35-45. bien. Esto les va a permitir hacer el trabajo práctico que tenemos que hacer en la semana, ¿sí? Bien. Saturación de hemoglobina, 96, 100%. sí, vamos a hacerle mayor al 95%, ¿sí? Bicarbonato, 22, 27, por ahí más o menos anda. sí, 22, 26. ¿Qué cosa? Mil equivalentes por litro, así. Bien. Dientes litro. ¿Y el exceso de base lo saben? Más o menos 3. Bien. Con -2. Ahora, lo que te permite conocer esto, conocer el estado ácido base de un paciente, te permite conocer principalmente el estado de acidosis o de alcalosis o neutro de un paciente y conocer diferentes trastornos que pueden suceder en diferentes tipos de situaciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Este es como para ver un análisis normal. En este punto estamos en análisis normal, lo que vamos a tratar de ir entendiendo es qué es lo que nos permite ir haciendo este cálculo, ¿sí? O conocer esto, que lo usamos frecuentemente o en terapia intensiva o cuando se hacen algún tipo de internación, lo van a usar frecuentemente. Ahora, este punto de valores normales, lo que me interesa es que veamos cada uno de estos por separado. Así que vamos a ir a ver el pH. ¿Qué quiere decir pH? ¿Qué mide el pH? Los protones, Un poquito más. Concentración de hidrogeniones. Ujú. La concentración de los hidrogeniones en una determinada solución, en este caso puede ser el plasma, ¿sí? ¿Y cómo los mide? ¿Mide una concentración en milimol de todo esto o qué es lo que permite hacer el pH?
Lo mide en base a un logaritmo. Utiliza un logaritmo para poder para utilizar la unidad de pH como una unidad de un número entero con sus decimales, ¿sí? Teniendo en cuenta que la concentración que tiene los protones son muchísimo más bajas a la que puede manejar un ion, ¿sí? Partir de 10 a la menos, no sé, de 1 a la menos 7 de protones a tener 145, por ejemplo, mini equivalentes de sodio, ¿sí? Vean esa la dimensión que tiene y el poco rango de regulación que tiene como para ir pensándolo. A este punto de pH, lo que nos permite es ver esa concentración de hidrogeniones que tiene tal solución o el plasma en este caso. Ahora, para poder entender para qué nos sirve todo esto o cómo es que se va generando esto, el organismo tiene muchísimos componentes que permiten poder regular esta concentración de protones, que es la que va a traer consecuencias si se alteran, ¿sí? Desde una acidosis a una alcalosis, repercute en diferentes procesos. ¿Se acuerdan más o menos en qué proceso podemos encontrar esto como frecuente o como que va a repercutir una acidosis, por ejemplo? Yo había leído que en la insuficiencia renal se producía la Bien, acidosis. sí, se produce una insuficiencia renal, pero Y ¿como qué consecuencias trae los trastornos del estado ácido-base? Afectaría a la pK de las proteínas, o sea, puede como que desconfigurar, por así decirlo, Bien, desnaturalizar. altera la estructura de las proteínas, ¿sí? ¿Y de eso qué otra cosa más pueden encontrar? O en base a eso, ¿qué otras consecuencias les pueden ustedes agregar? Y podría afectar también el balance de iones en la membrana celular. Sí, puede alterar el balance de iones, sí. alterar la actividad enzimática. Bien. Si altera estructura de proteínas, altera actividad enzimática. ¿Y esa qué consecuencias ustedes creen que trae? ¿Se acuerdan cómo modifica la cinética de la velocidad que tienen las enzimas en función del pH? Que eso lo ven en bioquímica, me parece. Cómo los trastornos que tienen el pH modifican la actividad enzimática hacia por ejemplo, una menor actividad. ¿Qué otras, qué otras estructuras proteicas conocen ustedes que se ven afectadas con un estado acidótico, por ejemplo? La hemoglobina puede ser. Bien, la hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina con estados así, con cambios en el pH? ¿Se acuerdan qué pasaba con la hemoglobina? ¿Tiene menor afinidad con el oxígeno? Bien, modifica la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno, haciendo que tenga menos afinidad. Entonces, se altera actividades enzimáticas, se altera la estructura de la hemoglobina, se altera transportadores, porque los transportadores de membranas son proteínas y también su enzimática se ve afectada. Eso es el grado de por qué es tan importante conocer el estado ácido-base si hay una acidosis, poder modificarla en un paciente, porque altera todo lo que nosotros conocemos como desde la estructura de las proteínas hasta la modificación de su actividad enzimática, pensando, no se imaginan solamente como que es una enzima que convierte una reacción X del organismo que no tiene impacto en nada, sino piénsenlo como transportadores de membrana, las bombas proteicas que son también las que alteran esa actividad, ¿sí? Tienen grandes consecuencias las acidosis dentro del organismo. El ejemplo más claro es el de la hemoglobina. Así, volviendo aparte de acá de explicar un cómo de las cosas, ¿sí? Es tratar de ir viendo de cómo hace ese organismo para poder mantener una regulación de ese pH. No intento que sea
una clase de regulación, sino que entiendan de dónde proviene cada uno de esos conceptos. Esto ¿de dónde parte? Parte de ir conociendo, o parte de los sistemas que pueden ir modificando o manteniendo la integridad de ese pH de ese organismo, surgen los que son los sistemas amortiguadores, ¿sí? ¿Qué era un sistema amortiguador? Son sistemas compensadores de estos cambios del pH. Bien, ¿y se acuerdan características que tenían? Si bien la función está bien, compensan parte de los cambios del pH, pero ¿cómo lo hacían? Tomando y cediendo protones, ¿no? Bien, toman y ceden protones fácilmente, ¿sí? Cada sistema amortiguador está formado por un ácido o por un ácido débil con su base conjugada, ¿sí? O una base conjugada con su ácido débil, ¿sí? En sí, los sistemas amortiguadores tienen esa capacidad, la capacidad de que si uno le adhiere ácidos o le adhiere bases a una solución con un sistema amortiguador, ese sistema amortiguador los capta, entonces las modificaciones que hace del pH son menores que las que pasaría si ese ácido o esa base se agrega solo. ¿Se entiende eso? Es importante como para poder ir siguiendo los conceptos. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entonces, un sistema amortiguador está formado, si uno va haciendo sus cálculos, de la siguiente manera. Está formado por su protón más un anión, y este es un ácido no disociado. Ay, no sé, ¿se entiende? Este es el protón y este es el anión. ¿Sí? Ahora, para cada uno de un sistema amortiguador, existe, se representa esta fórmula, ¿sí? Que es una fórmula genérica. Pero ¿qué dicen? Que en base a todo esto, esa concentración que hay entre el anión disociado con su determinado protón y su ácido no disociado, mantienen una relativa relación, mantiene una relación sería, ¿sí? Esa relación se representa con esta fórmula y a esta relación se la llama una constante de disociación, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Todos los sistemas amortiguadores cumplen parte de esto, ¿sí? De tener su base con su ácido débil con su base conjugada y todos respetan una relación en la cual tiene una constante de disociación, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora en este caso? Sí, profe. ¿Puede Bien. ser que a esa constante K también se le llame constante de equilibrio? Es constante de sim- equilibrio o disociación, está bien, pero respeta esa conformación, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora esto? Sí, profe. Sí, fue bueno. Ahora, lo que me interesa es ver que para cada uno de estos, o sea, para cada una de estos componentes, se puede aplicar lo que se llama el principio isohídrico. ¿Saben más o menos qué es el principio isohídrico? Es que todos los amortiguadores pueden actuar como simultáneamente. Pueden actuar como simultáneamente, y lo otro es que si uno conoce las concentraciones que tiene un sistema amortiguador, puede calcular el pH de la solución, ¿sí? Parte de eso dice el principio de todo esto, del principio isohídrico, ¿sí? El principal sistema amortiguador que tiene el organismo es el sistema del ion bicarbonato o el ácido carbónico, ¿sí? ¿Saben por qué se hace esta aseveración, o sea, esta afirmación? ¿Me puedes repetir de nuevo el concepto de principio isohídrico? Que conociendo los componentes que tiene un sistema amortiguador, uno puede conocer el pH de la solución. Esa es parte del principio isohídrico, ¿sí? Vos conociendo el valor de bicarbonato y el de ácido carbónico, o el de cualquier otro ácido no disociado o base conjugada, vos podés conocer cuál es el pH de esa solución, los que los contiene, ¿sí?
Eso quiere decir, de cualquiera. ¿Sí? Nada más que tenés que tener dosado esos dos componentes. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. Bien. Pero sería conocer los componentes o conocer la concentración de los componentes, las dos. No, si yo, no si yo los conozco, sé solamente el nombre y el apellido de cada uno de los componentes. Necesito saber cuánto de cada uno hay en esa solución para yo poder estimar eso, ¿sí? Bien, gracias. Bien, ahora, hay muchos sistemas amortiguadores. El principal sistema amortiguador que tiene el organismo es el de ion bicarbonato y el de ácido carbónico. ¿Ese lo pudieron ver por qué es así? ¿No es por la reacción del dióxido de carbono y el agua que termina formando ese ácido? ¿Cómo sería? A ver, ¿lo querés explicarlo? O así con tus palabras, no importa, es solamente para poder ir viendo. Por lo que había leído, Ujú. yo en un principio como que entendía que la anidrasa carbónica era un componente, un componente, una enzima, que estaba Ajá. únicamente presente a nivel sanguíneo y que solo aplicaba para respiratorio, y después leyendo vi que en realidad también es renal, que, que sí, catalizaría la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, formando un ácido débil como el ácido carbónico. Que después el ácido carbónico se disocia y da el ion carbonato, que es el que estaría a la izquierda, Ujú. que ya sería una base. Por eso ahí en el cuadrito Sería, estaría el ese sistema bajo. sería, Sí, sería así la reacción. ¿Así lo buscarías? esa sería la reacción. Sí y no, porque esa sería la reacción, la que dibujaste, la que escribiste hace un rato, sería la reacción de Ujú. ionización. Bien. La que yo pondría sería, bueno, no sé bien cómo equilibrarla, Decímelo. ¿sí? Sería H2O más CO2, que se Ujú. A ver, convierte en el ácido carbónico. bien. No sé si estaría balanceado. Sí, estaría balanceado. Sí. Esta es la principal reacción que tiene este sistema amortiguador. El bicarbonato, el ácido carbónico y el agua y la presión parcial de oxígeno o la concentración de oxígeno, ¿sí? Ahora, esto uno lo puede colocar dentro de esta fórmula. Nos podrían poner, o sea, poner una parte de no tengo como un marcador, pero podría poner en esto, a ver si ahí se ve, ¿sí? En esto, esa fórmula. En parte sí, porque tu bicarbonato sería tu base. Y en este caso, cuando se trabaja con la fórmula, cuando hablas de ácido, trataba el dióxido de carbono, Ujú. que es la otra parte disociada que recién decía la compañera. Perfecto, vos podés hacer esta solución, esta fórmula la podés expresar de la siguiente manera. Puedes expresar tu ácido carbónico y presentar tu ion bicarbonato más su protón. ¿Se entiende eso? Si yo lo mantengo acá, obtengo esta fórmula, porque reemplacé esos componentes con cada uno del sistema amortiguador del ion bicarbonato. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Si me dicen que están muy perdidos, me dicen y yo rearmo nuevamente la explicación y voy a otros conceptos. Pero me parece esto interesante para entender de dónde sale cada una de las cosas. No, se reentiende. Bien, Sí, se entiende. bien. Ahora, este punto, si yo de un sistema amortiguador, en este caso el ácido carbónico y ion bicarbonato, yo quiero obtener cuál es el pH o cuál es la concentración de protones en la solución, puedo utilizar esta fórmula y despejar ese parámetro.
¿sí? Porque si estamos hablando de pH, estoy hablando de concentración de protones que hay en una solución, ¿sí? Si yo eso lo despejo, constante de disociación que tiene por el ácido carbónico, porque lo di vuelta, dividido el ion bicarbonato, ¿sí? ¿Me van siguiendo cómo despejé todo? Es una fórmula igual matemática, ¿no es? ¿Sí? Ahora, esto lo que nos permite ir siguiendo, seguir conociendo es diferentes cosas. Una es, si nosotros conocemos la concentración de ion bicarbonato y ácido carbónico y su constante disociación para poder conocer eso, yo voy a conocer cuál es la concentración de protones que tiene esa solución, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran con esto? Es que ese ácido carbónico no tiene estabilidad plasmática, ¿sí? Quiere decir que una vez que se forma, pum, se cinde rápido. ¿En qué se cinde? En concentraciones hay concentración de dióxido de carbono y su respectivo protón, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. O sea, ¿Sí? perdón. Pienso. No, o sea, lo que está diciendo es que el ácido carbónico se disocia fácilmente a nivel plasmático. Fácilmente, sí. Yo generalmente no encuentro, no puedo dosarlo fácilmente dentro del plasma porque se disocia rápidamente, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que fueron viendo? Fueron viendo de que de ese ácido carbónico, dijimos que se disocia fácilmente en esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? Que que la concentración de ácido carbónico, ay, siempre me olvido poner, espera un segundo, que la concentración de ácido carbónico es directamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Porque forma parte de uno de los componentes. Es decir, que si yo puedo usar ese elemento que está estable, puedo conocer cuál es la concentración de dióxido de carbono que tiene eso, ¿sí? ¿Vamos hasta ahora? Profe, perdón, me quedó una duda. A ver. Usted mencionó, hace 5 segundos, que lo que se encuentra en sangre, ¿qué es? ¿El ácido carbónico o el CO2, el La dióxido de carbono? CO2, el dióxido de Ah, carbono, porque el ácido carbónico se encuentra en la sangre, no es que no se encuentra, pero se disocia rápidamente, ¿sí? pero si se disocia, ¿no sería más probable encontrar, por ejemplo, carbonato, ion bicarbonato? No, no, porque ahora vas a ver por qué, ¿sí? Ok, Se gracias. disocia principalmente a concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese dióxido de carbono, lo que se fueron viendo es que esa concentración de dióxido de carbono es directamente proporcional al ácido carbónico que haya en la solución, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué fueron a hacer? Fueron viendo entonces de que yo a esa fórmula la puedo seguir extendiendo de la siguiente manera, que mi concentración de protones es igual a la constante de disociación, y como yo no lo podía dosar, ¿qué fueron haciendo? Fueron buscando la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Pero, como la concentración de dióxido de carbono, uno está midiendo la presión parcial de un gas y no directamente una concentración de un gas, ¿qué fueron haciendo? Los fueron buscando cuál era su solubilidad dentro de la plasma. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿O ¿Lo no? puede repetir de nuevo, profe, por favor? El dióxido de carbono, estamos hablando de una concentración plasmática, ¿sí? Estamos hablando de cómo es la solubilidad en minimoles, o sea, perdón, la solubilidad, cuál es la concentración en minimoles de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se expresa en presiones parciales de gas, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de que esto yo lo digo en milimol. Pero el dióxido de carbono en una solución como la del plasma
se expresa en presión parcial de oxígeno, en presión parcial de dióxido de carbono. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, ¿qué vieron? En vez de sacar las concentraciones que hay en milimoles de dióxido de carbono, lo que fueron viendo es que ese dióxido de carbono no lo puede obtener a través de medir su presión parcial de dióxido de carbono en sangre, ¿sí? Al conocer sus milímetros de mercurio, pues estoy hablando de una presión parcial, ¿sí? ¿Qué hicieron entonces? Bueno, si yo necesito conocer cuál es la presión parcial de ese gas, pero a vez necesito saber cuánto está disuelto dentro de esa solución. A esa concentración de dióxido de carbono yo le agrego su coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, ¿sí? Así yo obtengo una concentración del mismo en una presión parcial. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Ese coeficiente de solubilidad es 0,03, ¿sí? Mientras tanto, sigo teniendo por debajo el ion bicarbonato. ¿Se entiende esto? ¿Cómo voy pasando una de estas partes? Profe, una consulta. Sí. Vio que el dióxido de carbono, como producto de la respiración celular, en sangre va a ir unido a la hemoglobina, Ujú. el dióxido de carbono que va, ¿cómo se llama? Diluido en sangre, y el bicarbonato. Sí. Esa presión parcial que usa de dióxido de carbono Es sería como diluida. es la diluida solamente. Sí, solamente esa. ¿Sí? Como la presión parcial de oxígeno es solamente el de que va diluido en sangre, o disuelto en sangre, no diluido. ¿Sí? ¿Y por qué solamente se usa esa y no, por ejemplo, la que va unido a la hemoglobina? Porque eso ya está, porque no representaría lo que es el ácido carbónico. ¿Se entiende? Porque ya estaría con otro sistema amortiguador el unido de hemoglobina. Porque la Ah, hemoglobina claro, funciona como sistema amortiguador. ¿Entiende? claro, claro. Sí, 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 gracias. Bien. Ahora, a esto, a esta fórmula, lo que hacen, o que hicieron las personas que estudian matemática y analizan todas estas fórmulas, lo que le aplican es la expresión logarítmica, ¿sí? Para poder pasar este número con su expresión logarítmica, esto con su expresión logarítmica, y trabajar con un logaritmo positivo, ¿sí? A esa intervención en la cual yo solamente lo único que le hago es tratar de equipararlo con los algoritmos, perdón, con el trabajo con en logaritmo, como lo vimos en el pH acá en esto, aplicamos logaritmo en los dos lados, ¿sí? Y finalmente, lo que queda es la siguiente ecuación, es trabajar con la ecuación del pH, producto de esto, trabajado con ese logaritmo, dividido la constante disociación de este par, o sea, de esta base, elimina el logaritmo negativo, pero a partir de fórmulas matemáticas, y finalmente queda el logaritmo, y para invertir el signo, cuando uno trabaja con el logaritmo, lo que hace es invertir el numerador y el denominador, quedando finalmente esta fórmula final, ¿sí? ¿Se entiende todo esto? No les voy a dar la explicación matemática de cómo cambiaron el logaritmo positivo a negativo, ni cómo cancelé. Pero finalmente, aplicando la ley de logaritmos, obtenemos esto, ¿sí? ¿No es la ecuación de Hessel-Hasselbalch esa? Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Pero a mí me interesaba conocer de dónde sale cada uno de esos componentes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo me perdí un poco en la explicación de cómo se llega a la ¿En fórmula qué, esta. en qué parte? Igual no entendieron cómo llegué a abordar esa solución. En realidad, claro, no le entendí esta última parte de cómo se forma toda la fórmula esta.
Es que me parece que es bastante como para la clase, pero si querés te lo doy. Vos sabés que tu, tu constante de disociación es igual al logaritmo negativo de la disociación, ¿sí? Yo voy a trabajar todos en logaritmos. Y que tu pH es igual al menos logaritmo o al logaritmo negativo de la concentración de protones. Yo lo que hago ahí es pasar esos pongo logaritmo acá y trabajo con logaritmo negativo, que a la vez lo cancelo, ¿sí? Porque están del otro lado, cada uno es igual, ¿sí? A eso quedaría que ese logaritmo negativo, estoy trabajando con logaritmos negativos de cada uno de estos dos lados, ¿sí? A eso, para trabajarlo con un logaritmo positivo, lo que hago es invertir estas dos fórmulas. O sea, invierto esta original, ¿sí? Transformo ese negativo en positivo y ya solamente trabajo con uno de los logaritmos. En sí es más largo, pero esa es la explicación de cómo la ley del algoritmo puede vincularse a esto. Porque para trabajar en números enteros de este lado y de este lado. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahí. Es matemático, no me da la explicación fisiológica que yo quiero tratar de darles, pero viene de ese producto. Ahora, en esto, ustedes conociendo la concentración de ion bicarbonato y de la presión parcial de dióxido de carbono, permite conocer cuál es el pH de esta solución. Ahora, ¿por qué yo utilizo al ácido carbónico, el ion bicarbonato, y con la presión parcial de dióxido de carbono, como un principal sistema amortiguador del organismo? ¿Qué hipótesis pueden surgir con esto? No Por es ahí, porque el ácido, ¿Sí? dale, dale. Cualquiera. no es porque el ácido carbónico es un ácido débil, y además, por lo que mencionamos anteriormente, la anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono, del metabolismo en sí mismo es como más abundante, y además también por lo de que es un ácido débil. A ver, otra. Para Está mí bien, también está es bien lo que parte, dijo Pamela, pero no es toda la respuesta. para mí, o sea, es como que es porque está en grandes concentraciones, pero también por el pKa que maneja, que es como que está cerca del pH que tenemos que mantener en el cuerpo, digamos. ¿De cuánto es el pKa que maneja? 6,5 por lo que había leído. 6,1, ¿sí? Ah, De 6,1 es el pKa que maneja ese ion. No está, está alejado de ese pH, del pH del organismo. Si vamos a ese 6,1, a este es totalmente alejado, ¿sí? Un pH de 6,9 es casi incompatible con la vida. O sea, no hay pacientes vivos con pH 6,9, ¿sí? Para que se dé una estimación del grado que puede ser, ¿sí? Bien. Ahora, es importante uno porque ustedes dijeron que las concentraciones de ion bicarbonato y de presión parcial de dióxido de carbono es el o el sistema amortiguador más abundante en cuanto a concentraciones. Eso está perfecto. Ahora, no es el más importante por eso, y además es importante porque el organismo lo regula, ¿sí? Porque el organismo puede regular la presión parcial de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono y la presión y la concentración de bicarbonato, como ustedes vieron en el renal, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da la importancia fisiológica o química a este sistema Baxter, ¿sí? ¿Se entiende? sí, profe. Sí, Bien, profe. genial. Díganme si no entienden, porque si no, yo vuelvo hacia atrás. O sea, profe, sería importante porque es de fácil regulación. Porque regulas la atmósfera. O sea, si vos regulás la presión parcial de dióxido de carbono, modificás el pH. Lo podés compensar muchas veces. Y esto lo regula el sistema respiratorio. O sea, la parte respiratoria. Como vieron en la unidad de Perfecto. respiratorio. Ya ¿Sí? entendí. Y esto lo maneja el medio interno. O sea, lo maneja todo el sistema renal. ¿Sí?
ustedes vieron en la clase anterior y con los ayudantes, vieron que este ion bicarbonato teníamos miles de formas de poder excretarlo, regenerarlo de nuevo, ¿sí? Como para ir modificando ese pH, ¿sí? Por eso manejan importante. Su pKa, siempre el poder de un sistema amortiguador, el poder de poder captar protones o poder cederlos al medio en caso de que esté con un sistema alcalótico, se basa en que si mientras el pKa está más cerca del pH en el cual se trabaja, mejor o mayor potencia de poder captar o recibir, de captar o ceder esos protones ante un medio que cambia. Este sistema, ion bicarbonato, ácido carbónico, mantiene una gran eficacia en cuanto a la amortiguación o la amortiguación de los cambios del pH, a pesar de que su pKa está tan alejado, porque el sistema lo regula, ¿sí? Regula la presión parcial de dióxido de carbono, regula la concentración de bicarbonato, ¿sí? Sí, profe. Bien. Ahora, este sistema me permite conocer estas variables. ¿Qué pasa? A partir de poder entender cómo funciona ese estado ácido-base, de dónde proviene cada una de las variables que utiliza, ustedes pueden conocer los diferentes trastornos del estado ácido-base que suceden dentro del organismo, ¿sí? Y lo hacen conociendo principalmente, vamos a hacer otro color, va. Conociendo principalmente los cambios en el pH. Si ustedes van y trazan una línea en la que yo les pongo un pH de 1 o un pH 740, y acá vamos a poner, no sé, 10. ¿Ustedes qué van a decir? Bueno, cualquier pH que esté por debajo de 735, ¿qué es? Acidosis. Es una acidosis, ¿sí? Mientras que los que estén por mayor de 745 es una alcalosis, ¿sí? Eso ya les queda. No hay forma de no poder saber si estamos en una acidosis o una alcalosis. Pero ¿qué pasa? Alcalosis. ¿Qué pasa con esto? Lo que hay que entender, ir empezando a entender, es de dónde proviene esa fuente de protones extra que me genera una acidosis o de bases extra que me genera una alcalosis, ¿sí? Eso es lo que le permite entender toda esta fórmula. ¿Qué pasa? Todos los trastornos que me modifiquen esa PCO2, esperen que voy a cerrar la ventana porque hace un ruido, dame un segundo. Ya estoy. Que todos los trastornos que modifiquen la presión parcial de oxígeno me generan cambios en el pH, ¿sí? Si yo tengo una presión parcial de oxígeno, vamos a ponerle de 70, ¿cómo va a ser la ecuación de Schrödinger-Hasselbalch? Si quieren, hagan la cuenta. Si ustedes hacen la cuenta con este le ponen 70 y a este le ponen 24, que es el valor normal, calcúlenlo cuánto le va a dar. ¿Tiene una calculadora por ahí? ¿Cómo, profe? 70 por 0,03. Claro. Con 24 de bicarbonato. Les da 7,16, ya lo saqué. ¿Sí? Esa cuenta, si yo le pongo 70 de CO2, PCO2 y 24 de bicarbonato, tienen un pH de 7,16. ¿Sí? Ese es un pH que es ácido. ¿Se entiende? Se encuentra dentro de este. ¿Sí? pH ácido para el cuerpo. Para el organismo, exacto. Porque Ah, yo estoy midiendo sangre.
Profe, entonces en la ecuación siempre ponemos los valores en milímetros de mercurio, ¿no? Este es milímetro de mercurio, sí, porque vos ya tenés tu factor de conversión, que es el 003, Que ese 003 era el coeficiente de de solubilidad solubilidad del... del dióxido de carbono. ¿Se entiende ahí? Les pregunto 30 veces se entiende porque no sé si estoy ahí mucha gente o no. Ahí Sí, se vamos. entiende. Bueno, Pasa que si uno lo hace con el celu da distinto porque no te toma bien el... el logaritmo. Sí, Bueno, después practiquen para hacerlo. Entonces tenemos un paciente en acidosis. Todos los trastornos, este es un modo de un ejemplo, todos los trastornos que modifiquen la presión parcial de dióxido de carbono se llaman trastornos respiratorios, ¿sí? Y pueden ser desde una acidosis o una alcalosis respiratoria, ¿sí? Mientras que todos los trastornos que me generan modificaciones del bicarbonato son trastornos metabólicos. ¿Se entiende eso? Es importante que lo vayan viendo. Sí, se entiende. Sí. Ahora, si ustedes lo van pensando de esta manera, ustedes pueden trazar una línea, estoy haciendo el gráfico de Davenport, pero estoy trazando para ustedes, que si ustedes grafican la concentración de ion bicarbonato en 22, o sea, 22 como rango mínimo, por debajo de 22 van a tratar todos los trastornos metabólicos, ya sea que se encuentre una acidosis o una alcalosis. Perdón, me confundí. 22 y 26. No, le erré. Estaba pensando cómo tratar de hacerles el gráfico de Davenport, pero no les va a dar. Después les hago. Después lo hago. Pero bueno. Creo que les puse mal el pH. Ahora me fijo qué es lo que hice mal para calcularlo, pero ya sé. Bien, quédense con esa línea. Pero en sí, del bicarbonato, por debajo de 22, los trastornos, las alteraciones del bicarbonato generan trastornos metabólicos, ¿sí? Y las alteraciones que se producen en la PCO2 son trastornos respiratorios, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta ahí. Esto nos permite hacer un montón de cosas o interpretar los disturbios que suceden en los pacientes. Ahora les voy a poner el ejemplo de uno como para que los puedan ir ahí, entendiendo. Ahí les comparto, esperen que se me fue. ¿Esta parte se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya Parte entendí. del otro, parte del otro sistema de la evaluación que genera un estado ácido base es conocer parte de la oxigenación de ese paciente, ¿sí? Porque yo obteniendo una muestra de sangre arterial, estoy obteniendo sangre que proviene posterior a atravesar el circuito pulmonar, ¿sí? Y esto lo veo representado dentro de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Esa presión parcial de oxígeno lo que me trata de evaluar es el oxígeno, la presión de oxígeno disuelto en sangre. Entonces, uno puede ver si esos pacientes o no, o esos pacientes se encuentran en periodos de oxígeno de hipoxia, ¿sí? O de hipoxemia, conociendo la presión parcial de oxígeno arterial que tiene su organismo, ¿sí? Que este oxígeno disuelto, que esta PO2, es la que uno coloca en el gráfico de PO2 arterial, midido el porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Que traza la curva,
¿sí? Y puede encontrar que para 95 de PO2, la saturación de hemoglobina es mayor a 95%, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos o tiene mucho lío? Sí, se está entendiendo todo, por mi parte. Bien. Ahora, este punto, una vez que estamos conociendo qué forma, o sea, cuáles son los componentes de un estado ácido base, qué es lo que me permite evaluar, porque me permite evaluar el pH de la solución, que en este caso va a ser la sangre, el grado de si hay una acidosis o una alcalosis, y si viene del trastorno de un metabolismo, del metabólico, o proviene de un trastorno respiratorio, y a su vez me permite evaluar el oxígeno disuelto en la sangre, ¿sí? A partir de conocer eso, ¿qué es lo que me cambia un estado arterial si yo lo tomo de una arteria o si yo lo tomo de una vena? ¿Qué parámetros son los que se modifican? Y la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono Bien, ¿cómo lo en, apretás a encontrar? en sangre venosa estaría más elevado la presión parcial de dióxido de carbono. Perfecto, más elevado. Y a su vez también encontraríamos más bicarbonato. ¿Por qué más bicarbonato? Y yo lo pienso porque al haber más concentración de dióxido de carbono se va a disociar más bicarbonato y protones. Bien. En general, eso te los dejo, miren, para que ustedes lo busquen. ¿Qué pasa con la concentración de bicarbonato en el estado venoso? Y con la PO2 Y va a estar disminuida. va a estar disminuida porque claramente estamos hablando de una parte posterior a pasar un lecho de un lecho capilar de un tejido, donde ya se produce este intercambio gaseoso. ¿Sí? Medir un sistema venoso, lo único que no me permite es conocer la oxigenación de la sangre en un periodo posterior a a la salida de un lecho pulmonar, ¿sí? Pero la concentración de bicarbonato se mantiene relativamente parecida, igual, ¿sí? A un al, al componente sanguíneo arterial, ¿sí? Mientras que sí se producen estos cambios, se producen la disminución de la presión parcial de oxígeno, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, pero me permite conocer parte del estado metabólico de ese paciente porque tengo una concentración de bicarbonato que es muy similar, ¿sí? Profe, perdón, ¿qué era lo único que había hecho que no se podía determinar? Es el intercambio de oxígeno, ¿sí? Porque si yo tengo una concentración baja de oxígeno en un estado venoso, y no me habla mucho acerca de la difusión que surgió en un lecho capilar pulmonar, sino que para tener una representación de eso, voy a tener que tener una muestra de sangre arterial posterior sangre arterial, punto, o sea, porque sale posterior al intercambio gaseoso, a la hematosis que se produce en el lecho capilar alveolar, ¿sí? Bien, quedó claro. Gracias, profe. Bien, ahora, como para ir dándole, yo le quiero dar también como un fundamento de para qué sirve, ¿sí? Yo les voy a, un ejemplo claro es el que vimos recién. Yo les digo que a un paciente le golpearon la cabeza, ese paciente, como le golpearon la cabeza, su centro respiratorio funciona en un menor grado, ¿sí? Entonces, ese paciente hipoventila. ¿Qué quiere decir que hipoventile? ¿Que va a disminuir la frecuencia respiratoria? Bien, que o hace le puede explicar un hipoventila, una ventilación alveolar, o puedo decirlo que tiene una bradipnea, ¿sí? Que disminuye su frecuencia respiratoria, ¿sí? O- todo lo que condicione
al volumen minuto respiratorio, me modifica la presión parcial de dióxido de carbono, ¿o no? Sí, Sí, exacto. Entonces, yo a ese paciente que ingresó porque le golpearon la cabeza, su centro respiratorio funciona en menor medida y tiene una frecuencia respiratoria muy baja, les digo que le tomen un estado ácido base, y el estado ácido base surge con esto, que tiene un pH de 7,16, que tiene su PCO2 de 70 milímetros de mercurio, que su bicarbonato es de 24 min equivalentes litros, y que su PO2 es de 85 milímetros de mercurio. ¿Qué podrían decir de ese estado ácido base? Como conclusión, Está en una acidosis respiratoria. que tiene una acidosis respiratoria. Tiene una acidosis respiratoria porque su principal tiene acidosis porque ya parte de un pH menor a 7,35. Que tiene que el punto de partida que el trastorno es producto de la modificación de su presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Que va a estar más alta a consecuencia de que hay una disminución de su volumen minuto respiratorio, ¿sí? Que su intercambio de oxígeno se encuentra estable, ¿sí? Porque hay una correcta difusión de ese oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Ahora, lo que ustedes van a aprender después en otro cuatrimestre es ver cómo se resuelve esa acidosis respiratoria, cómo el organismo lo va compensando, ¿sí? Pero a mí me interesa ahora que identifiquen estos trastornos. Si yo les planteo una situación diferente, yo les digo, por ejemplo, que hay un paciente, a ver, si yo les digo que hay un paciente que entró en un paro cardiorrespiratorio. Ese paciente no tiene sangre que llegó a ningún tipo de la célula. Esas células entran en un metabolismo anaerobio, ¿sí? Ese metabolismo anaerobio, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el producto final del metabolismo anaeróbico? Lactato y acidosis intracelular. Exacto, una acidosis producto de la generación de ácido láctico, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese ácido láctico tiene protones dentro de su estructura y esos protones lo que hacen es generar la siguiente reacción. Si yo voy acá, esos protones aumentan en mayor cantidad y me consumen parte de ese ion bicarbonato como para ir tamponando o amortiguando esa producción de ácidos que tiene, ¿sí? Y entonces el bicarbonato disminuiría en este El caso. bicarbonato baja porque lo consume el protón creado, ¿sí? Porque está funcionando como un sistema amortiguador. A ese paciente que salió del paro, que ya está circulando bien su sangre y demás, yo te digo, bueno, hay un estado ácido base de ese paciente que tiene lo mismo, puedo tener 7,16 de pH, estoy haciendo algo hipotético, no es la ecuación de Henry Hassel. Su PCO2 es de 40, su ion bicarbonato es de 10, ¿sí? Su PO2 es de 85 también. ¿Y ahí qué trastornos pueden ver? metabólico. Es un trastorno, tiene una acidosis porque su pH es menor a 7,35, su PCO2 es normal, pero ese ion bicarbonato se encuentra abajo, ¿sí? Entonces están ahí frente a una acidosis metabólica. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Lo que tienen que ir viendo ahora es, bueno, muchas veces nos encontramos con
situaciones en las cuales nosotros no sabemos de dónde proviene ese estado ácido, o sea, de dónde provienen la causa de la disminución de ese bicarbonato, ¿sí? Yo sospecho que porque un paciente no le circuló sangre porque hizo un paro, o predominó metabolismo anaeróbico, y yo calculo que su producción de protones proviene del ácido láctico, ¿sí? Pero eso puede pasar de que ese ion bicarbonato lo pierda ion bicarbonato, pierda la base en vez de ganar ácido, ¿se entiende? ¿Puedo repetirlo, profe? Que sí, que en vez de que esa acidosis metabólica se produzca de porque yo gané ácidos, porque produje ácido láctico, muchas veces, otras veces son porque se pierde el bicarbonato en vez de ganar ácido, pierdo la base. ¿Y en qué situación alguien podría estar perdiendo Eso es algo bicarbonato? patológico, pero se los dejo como para que ustedes piensen que pueden ser los trastornos de acidosis o por ganancia de ácido o por pérdida de las bases. La más frecuente de todas, el 90% se produce porque gana ácido. ¿Sí? Ahora, cuando tengo esta situación de acidosis metabólica, hay un concepto que se llama anion gap. ¿Saben lo que es el anion gap? No, profe. Yo no sé si estará bien, pero A había ver, visto que eran como dale, a los ver. iones y aniones que no son medibles. Bien, parten del concepto de iones, de aniones o cationes no medibles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que generalmente los estados ácido-base se complementan con un ionograma, ¿sí? Que mide el sodio, el potasio y el cloro de la solución, en este caso de la sangre arterial, ¿sí? Existe el principio, y el principio de electroneutralidad. ¿Qué dice de la electroneutralidad? Dice que las concentraciones de los, oh no, de los protones no, perdón, de las cargas positivas es igual a las cargas negativas que hay en una solución, por lo menos en el LEC, ¿sí? ¿Cuál es el principal catión que tiene el sistema? De donde yo extraigo ese estado ácido base. ¿El sodio? Soy- El sodio. El sodio. El segundo, ¿Potasio? el potasio, ¿sí? A menor concentración. Y de cargas negativas, El cloro. el Claro. cloro, y el otro, gran medida, ¿El bicarbonato? el bicarbonato, ¿sí? ¿Qué dice? Estos son los que yo solamente estoy midiendo en el plasma, ¿sí? Hay un montón más dentro de acá, que está, por ejemplo, la albúmina, los fosfatos, ¿sí? Pero que son mediciones que son muy pequeñas para intervenir dentro de toda esa medición. Lo mismo que de acá encuentro el magnesio, encuentro el calcio, ¿sí? Como principales, como cationes extra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice que el anion gap tiene en cuenta tiene un valor determinado, que es este, trata de marcar este valor, ¿sí? Ese valor, en realidad de este lado también, que trata de marcar cuál es la diferencia, por eso es el anion gap, la diferencia de electroneutralidad que hay entre los aniones y los cationes que son dosables, que yo mido. ¿Saben cuál es la fórmula de esto? Son
Eso no me cerraba, porque en la fórmula decía que era sodio más potasio, que serían los positivos, menos Ujú. lo que es cloro y bicarbonato. Bien, ¿y eso qué valor te daba? Con un normal entre 8 y 16 miliequivalentes litros. Perfecto. De 8 a 16 mil equivalentes litros. En realidad lo que trata de hacer es que esta recta, su valor normal es de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene en cuenta que dice que hay una brecha entre los aniones positivos y los negativos, que yo doso los principales de estos. Doso el sodio que está en su mayor cantidad con el potasio que le sigue, menos el cloro y el bicarbonato que son los negativos en mayor cantidad. A esa hay una diferencia normal, que esa diferencia normal es de 8 a 16 mil equivalentes por litro. ¿Qué pasa? Cuando se le añaden ácidos a una solución, en este caso a la sangre, como por ejemplo ese ácido láctico, esa brecha aumenta. ¿Por qué? Porque si yo pusiera el valor normal de mi carbonato acá, esa brecha sería mucho mayor. ¿Se entiende? Porque achicaría uno de los componentes. ¿Se entiende? Sí, yo sí. Va bajando entonces esa brecha me habla de que si yo doso, o sea, si yo mido el ionograma de esos, el ionograma de esos pacientes en una acidosis metabólica, voy a tener que su anion gap, si es por ganancia de ácidos, voy a tener mayor cantidad de cargas positivas provenientes de esos protones. Entonces, si yo mido el ionograma con su bicarbonato, voy a obtener que el anion gap está mucho más elevado, porque la brecha se aumentó, porque bajó la cantidad de bicarbonato que tengo. ¿Sí? Bajó este término. Si yo lo voy y lo pongo acá, bajó con respecto al normal que era de 22 a 26. ¿Mm? Eso me sirve, ¿cuál es la función que tiene un anion gap? Me sirve para saber cuando las acidosis de tipo metabólica se producen porque se ganó ácidos, entonces se ganaron cargas positivas a ese sistema. ¿Sí? Yo sé que los mareé con toda la información, pero es parte para que puedan entender el trabajo de la semana, que van a ver esos conceptos. ¿Mm? Profe, ¿hay un por qué solamente en la acidosis metabólica se aplica esto? Sí, pero es un porqué fisiológico. Ah, ok. Pero, Medio enroscado. pero se los voy a preguntar el miércoles. Está bien. Pero me parece, si no, mucha información como para una clase. No sé, que tengo más comisiones también. ¿Se entendió ahora más o menos toda la información que me da entender el estado ácido base? Por lo menos de dónde viene, cómo se calcula, de dónde proviene el dosaje de presión parcial de oxígeno, de ion bicarbonato, por qué no encuentro el ácido carbónico, por qué es importante determinarlo. Sí, se entiende. A ¿Sí? mí lo único que no me quedó claro fue el anion gap. Sí, el anion gap siempre es conflictivo, pero yo lo que les propongo es que como ustedes van a ver esta clase, o sea, como van a rever todos estos temas dentro de cada una de las comisiones, después de esto, que seguramente quedaron con 30.000 dudas más, se lean y vayan a tratar de rever todo lo que traté de explicarles, hagan los ejercicios, porque en el ejercicio de la guía de esta semana tienen para hacer 3 ejercicios de estado ácido base. Van a ver que a partir de todo esto les va a ser un poco más fácil poder interpretarlo. ¿Sí? Yo les propongo esto. Si algún concepto es muy grande, no entendieron, obviamente los puedo nuevamente decir. Pero yo les propongo que con esas dudas, con las dudas que tengan, obviamente, si los conceptos de entender un estado ácido base no los van a enganchar con una primera aproximación.
es releerlo constante, hacer los ejercicios y charlarlos nuevamente en la comisión como otro espacio como para poder hacerlo. ¿Mm? No sé si están de acuerdo o qué me quieren decir. No, profe, se reentendió, estuvo buena la clase. Bueno, igual es muchísimo. Piensen que a todo esto no le pusimos nada de regulación, ¿eh? Es solamente como para ver en dónde estoy parado, ¿sí? Parado en cuanto al conocer si es una acidosis, si es de tipo metabólica o no, o si el trastorno es respiratorio, conocer de dónde proviene cada uno de esos valores. ¿Y qué datos puedo obtener de sangre arterial? ¿Para qué lo obtengo en sangre arterial? Y por qué a veces puedo tomar un estado ácido base venoso? ¿Sí? Que igual eso lo vamos a explicar un poco más en las comisiones. Pero quiero ver, así ya les dejo que vayan a comer, pero quiero solamente encontrar una UT6 que vieron, si ustedes tienen la guía de actividades de trabajo que tienen que ver, está la mayor parte resuelta. Después de la introducción de estado base realizada en el video interactivo laboratorio, adjuntamos estudios obtenidos a través de los métodos. A partir de ellos analicé parámetros medidos que informan cuáles son los parámetros que los calcula. ¿Por qué tiene valores programados? Esto que hoy una de ustedes preguntó acerca de la FIO2, eso búsquenlo porque es importante para después entender otro concepto. Verifique si el valor de la muestra mediante el valor de pH mediante la ecuación de Henson-Hasselbalch que la vimos, señale si la muestra es venosa o arterial y justifique por qué. Verifique el anion gap, ya vieron la fórmula cómo se hace, o si presenta algún disturbio, justifíquelo, ¿sí? Entonces tienen la mayor parte de la guía como presentada para que ustedes puedan directamente ir a analizarlo en base a lo que leen, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta que es el último laboratorio y el miércoles la última. Digo el miércoles porque yo es el miércoles, pero el miércoles la última de las guías. Así que como para que le metan para el parcial, ¿sí? Así que bueno, si no tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer, no hay problema. Estaríamos. Profe, una consulta. ¿Lo que usted escribió, se puede subir a algún lado para tener un borrador? Es un borrador horrible que hice. Pero después le saco una captura y se lo subo. No hay problema, lo tengo ahí. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más consulta o algo que me quieran decir. ¿No? Bueno, eso es todo entonces. Nos vemos el Profe. miércoles para mi comisión. El miércoles nos vemos. Gracias. Profe, gracias. Chao.